Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar la explicación del segundo ciclo de laboratorio. En este ciclo de laboratorio vamos a empezar a compartir aquí la pantalla. Ok, entonces este ciclo de laboratorio corresponde a los indicadores socioeconómicos de Venezuela. Vamos específicamente a hacer una descripción de la situación socioeconómica de Venezuela y vamos también a introducirnos en el manejo de la estadística descriptiva, específicamente manejo y procesamiento de datos en salud pública. Em, Como dice la lámina aquí, este ciclo de laboratorio consta de tres actividades evaluativas. Hay un procesamiento de los indicadores individuales, ¿verdad? Un procesamiento individual de los indicadores o del cálculo de los indicadores que vamos a hacer, que ya es lo que vamos a explicar el día de hoy. Un 30% corresponde a un taller grupal que vamos a hacer el día viernes, que es presencial en la facultad, y que lo haremos a las 11 de la mañana en el piso 4. Y el viernes en la noche haremos una prueba corta que va a ser también mm, de manera virtual a través del campus, del espacio virtual de aprendizaje que está alojado en el campus de la UCB, específicamente donde está la asignatura Salud Pública. Entonces, estas son las tres actividades evaluativas que tenemos en este ciclo de práctica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo primero es que debemos leer el material, ¿verdad? Digamos que esta es la manera como nosotros hemos planificado que ustedes deben trabajar. Voy a dejar de compartir aquí para compartir la guía. Ya están viendo ustedes aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es la guía de laboratorio que ustedes deben haber leído y estudiado y revisado completamente. Entonces, como decía la lámina que nosotros preparamos, lo primero que ustedes deben hacer es, eh, por supuesto, distribuirse el trabajo. Entonces, esta lámina que está aquí, específicamente, que es la guía, esta tabla que está aquí, habla de cuáles son los estudiantes por grupo de trabajo. Ya ustedes tienen, digamos que ustedes se han distribuido en ambos grupos, en el grupo número 3 y el grupo número 7 en subgrupos de trabajo, que es como van a hacer el trabajo final de investigación. Cada uno de estos grupos debe estar formado por 5 estudiantes o en algunos casos 6 estudiantes. Entonces, el estudiante número 1 debe calcular estos indicadores que están aquí, estos 4 indicadores que están acá. El estudiante número 2 va a calcular estos que están aquí y así sucesivamente. ¿Qué debe hacer? Ordenar y agrupar los datos. Entonces, bueno, va a buscar los datos, ¿verdad? Dependiendo del indicador que le corresponde, busca los datos, los ordena y los agrupa. Va a hacer una tabla, por supuesto, va a calcular las frecuencias relativas requeridas para cada indicador. Cuando se habla aquí de calcular la frecuencia relativa, lo que está diciendo es que deben calcular el indicador. Es decir, si a usted le corresponde, por ejemplo, el PIB per cápita, entonces usted tiene que investigar qué es el PIB per cápita, cómo se calcula y calcularlo para el periodo de tiempo que vamos a establecer o que vamos a definir, que es del 2007 al 2016. Una vez que usted calcula, esa es la frecuencia relativa, porque a través de la frecuencia relativa es que nosotros vamos a hacer el cálculo de esos indicadores. Una vez que hemos calculado, ¿verdad? Que tenemos los resultados, bueno, hacemos una tabla y hacemos un gráfico. Y luego indicamos el tipo de escala y la frecuencia relativa que hemos utilizado para los datos. Y hacemos una interpretación o una breve interpretación de los resultados que estamos observando ahí. ¿De dónde vamos a obtener
Para hacer la interpretación, bueno, ya vimos la clase teórica específicamente del SICTE, lo que corresponde a los indicadores socioeconómicos. Entonces, hay 5 estudiantes, ¿verdad? En el caso que el grupo de laboratorio tenga 6, el subgrupo de laboratorio dentro del grupo 3 o el grupo 7 tenga 6 estudiantes, el estudiante 6 va a repetir el estudiante número 5 y lo debe decir en el archivo que va a entregar. Entonces, una vez que ustedes han hecho este trabajo, esto lo vamos a hacer entonces en un archivo de Excel. Y ese archivo de Excel, ustedes le van a colocar su nombre, ¿verdad? Van a colocar la inicial, punto apellido, inicial del nombre, punto apellido, y luego le colocan el grupo al cual pertenece, si es el grupo 3 o el grupo 7 de laboratorio, ¿verdad? Listo. Y que indican, bueno, que es todo procesamiento de los indicadores socioeconómicos. Ese es el nombre del archivo, ese es el archivo que van a colgar el día viernes en donde está la tarea. ¿Cómo se dividen ustedes o cómo se distribuyen ustedes cada uno de estos indicadores? Queda a criterio del grupo. Es decir, dentro de cada subgrupo, dentro del grupo 3 cada subgrupo de práctica que está ahí, que va a hacer el trabajo, define quién es el estudiante uno, quién es el estudiante 2, quién es el estudiante 3. En caso de que haya algún grupo de 4 estudiantes, porque pudiera darse el caso que hayan nada más 4 estudiantes, bueno, el indicador número 5 tiene que distribuírselo entre todos. ¿Por qué? Porque con estos datos, es decir, con los resultados que ustedes van a presentar, es que ustedes van a hacer el informe de la semana siguiente, que es el informe de la situación socioeconómica de Venezuela. Ese es un informe que no tiene evaluación, no tiene calificación para este ciclo de laboratorio, pero es el primer insumo de su trabajo de investigación, que nosotros se lo vamos a asignar el día viernes. Claro, hasta aquí. ¿Alguna pregunta con relación a cómo se van a distribuir y qué es lo que tiene que hacer cada estudiante? Pueden escribir también por el chat. Ok, dejamos de compartir y regresamos para compartir la presentación. Bien, entonces como les decía, la primera etapa, por supuesto, es leer el material de la práctica. Nadie debe iniciar el trabajo sin antes leer la guía de laboratorio. Deben leer muy bien la guía de laboratorio. La segunda entonces es distribuirse los indicadores según los grupos de práctica dentro del laboratorio. Repito que el grupo número 3 y el grupo número 7 tienen dentro de sí otros subgrupos menores que son los grupos de trabajo. ¿Sí? Es correcto. Cada uno de esos grupos tiene que hacer la evaluación o la descripción de la situación socioeconómica de Venezuela. Una vez que se han distribuido los indicadores, por supuesto, tienen que investigar qué significa cada uno de los indicadores. Ya ustedes, para ustedes debe ser un poco más sencillo porque ustedes ya vieron la clase teórica y además toda la explicación de cada uno de los indicadores, incluso su cálculo, está en la guía. Al final, en la guía donde aparece el glosario de términos, aparecen explicados cada uno de los indicadores. Y también hay algunas aclaratorias desde el punto de vista teórico que les pueden servir para les pueden servir a ustedes para hacer la explicación. Ya, antes de pasar aquí. Por supuesto, aclarar las dudas antes de iniciar los cálculos. Cualquier duda que ustedes tengan el día miércoles, luego de la discusión teórica, podemos revisar el material si tienen dudas. Entonces, entre hoy y mañana ustedes se pueden sentar de hacer todo lo que es la investigación, distribuirse el indicador, hacer la investigación, tratar de hacer los cálculos, buscar los cálculos, los datos para hacer los cálculos y si tienen alguna duda, el miércoles deberían aclararla luego de la explicación teórica o de la clase teórica. Y por supuesto, iniciar el trabajo. El trabajo con la hoja de Excel es bastante sencillo, pues es muy rápido, pero ustedes deben saber qué es lo que están haciendo. De lo contrario, pierden mucho tiempo. Entonces, fíjense ustedes, lo primero que vamos a revisar aquí un poco conceptualmente, qué es lo que es una frecuencia relativa.
Fíjense que ella es una medida estadística y de hecho es un procedimiento matemático que se calcula como el cociente. Entonces, si es el cociente, es la división, el resultado de la división, ¿verdad? Entonces, una frecuencia relativa no es un valor absoluto, es un valor relativo, porque es el cociente de una división entre unos valores que componen la población o muestra entre otros valores que componen el total de la población o muestra. ¿Alguna duda hasta aquí? Esa frecuencia relativa va a estar acotada entre 0 y 1, en que en algunos casos pudiera ser mayor a 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entre 0 y 1, debido a que la frecuencia de los valores de la muestra siempre va a ser menor al tamaño de la muestra. Por lo general, el denominador siempre es menor al numerador. La suma de todas las frecuencias relativas, en el caso de que sea entre 0 y 1, va a ser 1 y se puede medir en ese caso como 1 o 100. De todas maneras, la explicación también de lo que son las frecuencias relativas está en la guía. Hay una explicación un poco más amplia, más detallada de lo que son las frecuencias relativas, ustedes lo tienen en la guía. Ya lo vamos a revisar cuando regresemos a la guía. Fíjense entonces que la frecuencia relativa nos informa acerca de la proporción o el peso que tiene algún valor u observación en una muestra determinada, lo que la hace de especial utilidad para diferenciar de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa permite hacer comparaciones entre muestras de distintos tamaños, porque iguala los indicadores, el resultado, iguala el resultado haciéndolo comparable entre sí. Y eso lo vamos a entender mejor cuando veamos algunos de los indicadores. Se puede expresar como un valor decimal, como una fracción o como un porcentaje. Y ya lo vamos a ver. Fíjense entonces que con las que nosotros vamos a trabajar son con la razón, la proporción, el porcentaje y la tasa. Y ya vamos a ver qué significa cada una de ellas. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces la razón consiste en la comparación a través de una división. De ahí que sea entonces una frecuencia relativa. Entonces fíjense ustedes que la razón es un procedimiento matemático que consiste en dividir, ¿ok?, dos conjuntos o grupos de elementos de igual o diferente naturaleza. Por ejemplo, dinero entre personas son de diferente naturaleza, pero lo puedo hacer. Pero también puedo dividir personas entre personas, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres entre hombres. Eso es lo que es una razón. Y fíjense que eso es un procedimiento matemático. Y eso es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia, cuando yo les pregunto qué frecuencia relativa están utilizando, ustedes van a responder es una razón, porque yo nada más dividí un total entre otro total. En el caso de la proporción, es la comparación a través de una división de un subconjunto y el conjunto al que pertenece. Por ejemplo, si yo tengo estudiantes, los estudiantes están formados por varones y hembras. Si yo quiero conocer la proporción de varones que divido los varones entre quién, entre las hembras o entre los estudiantes, para que sea una proporción. Pueden responder por el chat también. ¿Qué divido? ¿Quién entre quién? Pareciera que no están prestando atención. Pero no se da entre los estudiantes ¿Cómo? que están hablando entre los estudiantes, o sea, como la totalidad. Claro, es un subconjunto entre el conjunto total. Si el conjunto son los estudiantes y estoy dividiendo las mujeres debo dividirlo entre los estudiantes para obtener la proporción. Esa es una frecuencia relativa y se llama proporción. Entonces, es una parte entre el total.
Luego el porcentaje es multiplicar esa proporción por 100. Y la tasa, en este caso, es una comparación también a través de una división entre el número de veces que ocurre un evento y la población en el cual puede ocurrir ese evento. Aquí le falta la expresión de, normalmente no lo hacemos, pero porque generalmente trabajamos con un año. Pero las tasas, y sobre todo cuando veamos epidemiología, lo vamos a retomar y lo vamos a explicar nuevamente. La tasa es una medida más epidemiológica y ella también incorpora el tiempo de observación. Entonces, la tasa es el número de veces que sucede un evento entre la población que ocurre en un periodo de tiempo determinado. En este caso, casi siempre terminamos con un año y por eso no lo colocamos aquí. Pero entonces, fíjense que la tasa se parecería mucho a una proporción, solamente que en el caso de la tasa, a diferencia de la proporción, no formaría parte del conjunto, ¿sí? Entonces, estas son las medidas Ok. relativas que nosotros vamos a utilizar. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, yo lo escucho. Ok, perfecto. Ent- Sí, profe, lo estamos escuchando. Entonces, por ejemplo, cuando uno divide la cantidad de hombres entre mujeres sería una razón, pero Correcto, si divide la cantidad entre mujeres entre estudiantes sería una proporción. es Y ya cuando lo correcto, multiplico por 100 sería el porcentaje. es correcto. Y en todos los casos eso es en todos los Frecuencia casos relativa. se trata de una frecuencia relativa, correcto. ¿Eh? Entonces, cuando se les pregunta qué frecuencia relativa utilizaron, es cómo hicieron el cálculo. O sea, ¿con qué lo hicieron? ¿Hicieron una proporción? ¿Es un porcentaje? ¿Es una tasa? ¿Es una razón? Eso es lo que se les está preguntando ahí. ¿Ok? Fíjense ustedes aquí. Todos tienen claro que esto que está aquí es una frecuencia relativa. Allá va que por aquí hay una pregunta, creo yo. Claro. Profesor, disculpe, Ajá. ¿cómo saber en qué caso es más conveniente usar cada una de las frecuencias relativas? Mm, No, en ese caso no se trata de conveniencia, se trata de cómo se calcula el indicador. ¿Ves? Ok, Hay indicadores que son razón, hay otros indicadores que es una proporción. Bueno, generalmente casi ninguno es una proporción, pero también, sobre todo, las proporciones se utilizan más cuando uno hace investigación epidemiológica y uno utiliza de repente la prevalencia o ¿cómo es? La proporción del evento, del efecto. Pero se hace más en investigación, sobre todo en investigación epidemiológica cuando uno está analizando, por ejemplo, el efecto de un medicamento. Pero en el caso de lo que nosotros vamos a hacer acá, casi todos son frecuencias relativas, proporciones o casi todas perdón, porcentajes o tasas. ¿Ok? ok, gracias, profe. Ok. Entonces fíjense aquí los ejemplos. Ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto, el 0,59 es una frecuencia relativa, yo creo que todos dirían que sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas de que el 0,59 sea una frecuencia relativa? ¿Mm? Repito, ¿alguien tiene dudas de que el 0,59 sea una frecuencia relativa? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ajá, ¿por qué sería una frecuencia relativa? Fíjense que para ustedes es como más claro, ¿verdad? Que el 0,59, como es el resultado, ¿verdad? O igual también aquí, por ejemplo, el 1/10, ¿sí? Un décimo. Aquí este que está aquí, un décimo. Ustedes o este que está aquí, 0,59, o el 40%, para ustedes es más fácil identificarlo como una frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, decimos 0,59 es como que punto 59 o la coma 59 es lo que le confiere
La relativa, ¿verdad? El carácter de relativo o de frecuencia relativa. Es lo que uno tiende a pensar. Sin embargo, pregunto yo, ¿35 será una frecuencia relativa? Este 35 que está aquí es una frecuencia relativa o es un valor absoluto. Este 35 que está aquí es un valor absoluto o es una frecuencia relativa. Es un valor absoluto. Pues dicen por aquí que es un valor absoluto. Valor absoluto. Y entonces, ¿por qué yo lo coloco aquí como frecuencia relativa? Vamos a decir, por ejemplo, que habían 450 estudiantes, de los cuales 350 eran mujeres y 100 eran hombres. Si yo divido 350 entre 100, ¿me da cuánto? 35, ¿verdad? Y es una razón. Y es una frecuencia relativa, ¿sí? Porque eso significaría que hay 35 mujeres por cada hombre. Bueno, ahí me da, si lo divido entre 100 me da 3,5. Vamos a dividirlo entre 10, ¿verdad? Para que me dé 350 entre 10 y me da 35. Entonces da 35 mujeres por cada hombre. Entonces 35 es una frecuencia relativa, ¿sí? Queda más claro con el ejemplo. Sí, Claro, ¿verdad? Porque recuerden que la frecuencia relativa es el cociente, es decir, es el resultado de una división. Entonces no importa si me da 0,59, aquí también puede ser a lo mejor 0,59 mujeres por cada hombre, ¿sí? O de cada estudiante, 0,59 es mujer, el resto es hombre, 0,41 es hombre. Aquí también 35 mujeres por cada hombre, o un hombre por cada 10 mujeres, ¿verdad? Uno por cada 10, o 40%. En todos los casos es una frecuencia relativa. Entonces lo que le confiere el carácter de frecuencia relativa es que es el resultado de una división. Entonces él no significa 35 mujeres, no, él significa 35 mujeres por cada hombre. ¿Ven que ahí está la relación? Es mujeres por cada hombre. O si fueran bolívares por persona, yo diría serían 35 bolívares por persona. Entonces fíjense que no es un valor absoluto. Diferente es que yo dijera que son 35 bolívares. Solo, ¿lo ven? Ese sí es un valor absoluto porque no está asociado con nada. No es el producto, no es un cociente, es un valor absoluto. Entonces ustedes en los indicadores que van a procesar, que ustedes van a calcular, tienen frecuencias relativas, pero también tienen algunas que son frecuencias absolutas. Y tienen otros que nosotros no trabajamos porque los cálculos son mucho más complejos y no tienen ningún sentido que nosotros los hagamos porque, bueno, ya están calculados. Y son índices. Esos índices por lo general son compuestos. Nosotros no lo vamos a hacer aquí porque mucho más complicado. Pero sí vamos a trabajar porque esos indicadores se utilizan también para interpretar o evaluar la situación socioeconómica de Venezuela. ¿Les quedó claro entonces lo que es una frecuencia relativa? De todas maneras, reitero, en la guía aparece mucho más material también con una explicación incluso más extensa que ustedes pueden revisar. Antes de entrar aquí, vamos entonces a dejar de compartir para volver otra vez a la guía. Sí, es que tengo que ir así porque no podemos saltar de una a otra, porque que se queda como pegada en la lámina anterior. No, el momento que ustedes, que no se les pregunta nada más, la relación va a quedar hecha cuando ustedes están preguntando, ¿verdad? A sus compañeras, si cuando se les hace la pregunta del tipo de frecuencia relativa que utilizaron, si tienen que hacer la relación, no. La relación queda hecha en el archivo de Excel. Es decir, una vez que uno hace el archivo de Excel, ahí queda hecha la relación. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hagan el cálculo, ya vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Cuando ustedes hagan el cálculo queda expresado en el archivo. Ahí se verifica si se hizo o no el cálculo. Fíjense, esta guía, ustedes tienen la guía, todos tuvieron acceso a la guía. Aquí está cómo se va a trabajar, la misma explicación de lo que yo les acabo de decir. Y aquí está para la semana siguiente. Deben entregar este informe que está aquí.
que es el primer, repito, este es el primer insumo de su trabajo de investigación. Pero lo que quería que vieran aquí, bueno, aquí tienen una guía de cómo se estructura el trabajo, ¿eh? Esto que está aquí es cómo ustedes van a estructurar ese trabajo final que nosotros el viernes les vamos a decir. Aquí tienen todas todas las prácticas, las guías de práctica que ustedes van a tener de este momento en adelante, tienen el esquema. Ustedes, esta es la manera como se va a presentar el trabajo final. Pero bien, entonces aquí tienen, fíjense, aquí tienen la clasificación de los datos, lo que son las escalas, el tipo de escala, que es una escala nominal, que es una escala ordinal, etcétera. Cómo se clasifican los datos estadísticos, cómo se elaboran los cuadros o tablas. Ahí lo tienen. Fíjense cómo se elaboran las tablas, cómo se presentan. Todo eso está en la guía. ¿Cómo Profe, se una la? pregunta, Sí. Mar. mm, Cuando usted habla del trabajo, se refiere al taller de indicadores socioeconómicos que es grupal, ¿correcto? Sí, ese es el trabajo que entregan en la semana siguiente. Pero también estoy hablando del trabajo final, es el trabajo que van a presentar en julio. Ah, ok, perfecto. El trabajo final es Muy- el trabajo que van a presentar en julio, que yo se los asigno este viernes, ya les estoy dando el nombre del trabajo. Profe, ¿y qué día de la semana que viene hay que entregar el trabajo? El viernes. El informe se entrega el viernes. Entonces, fíjense, aquí está cómo se hacen los gráficos también. Y vean ustedes aquí lo que son, les decía, las distribuciones de frecuencia, los datos de asociación, y aquí tienen razones, proporciones, porcentajes y tasas. Y explica y tiene una explicación, tienen ejemplos, tienen porcentajes, cómo se calculan, todo, ¿eh? Ahí está todo. Y aquí, en el glosario de términos, tienen la explicación de todos los indicadores que deben calcular. Todos están aquí. Entonces, si ustedes van a calcular, por ejemplo, índice de gastos de proyectos de desarrollo humano, tiene que venir aquí para ver qué es lo que usted va, cómo lo va a calcular, porque incluso está hasta la fórmula, cómo lo calcula. Entonces, lo que tienen que hacer es estudiar un poco antes de ponerse a calcular, porque aquí está todo. ¿Ok? Entonces les decía, vamos a revisar aquí. Bueno, este es el material donde están todos los datos, ¿verdad? La tabla de datos. No quiero que nadie trabaje sobre este archivo. Abren un archivo diferente y copian los datos. Pero ustedes no están viendo ya, que tengo que dejar de compartir, se me olvida. No, si ya dejé de compartir, vamos a compartir ahora aquí. Este, se me olvida que tengo que volver a compartir, dejar de compartir, volver a compartir. Ok, este es el archivo, ¿verdad? De datos. Este archivo está en el espacio virtual del ciclo 2, ¿sí? Todos lo tienen, todos tienen acceso a él. Aquí están todos los datos crudos. Estos son lo que nosotros llamamos datos crudos. Aquí están todos, PIB, índice de precio al consumidor, empleo, pobreza, por líneas de las pobrezas, pobreza por el método de las necesidades básicas insatisfechas, pobreza por estado por ambos métodos, perdón, la inversión social, que es lo mismo que el gasto social, el salario, la canasta, la matrícula de educación, el índice de desarrollo humano, que es diferente al índice de gastos en proyectos de desarrollo humano, son dos indicadores diferentes, y el índice de desarrollo humano por estado y el Gini, el coeficiente de Gini, y creo que por aquí también está el coeficiente de Gini por estado. Coeficiente de Gini por estado y la población si la necesitan, la población total de Venezuela por año si la necesita. ¿Ok? Esta es la base de datos. No van a trabajar sobre la base de datos. Van a hacer un archivo nuevo y se van a llevar los indicadores de aquí, los datos de aquí y van a construir sus indicadores. En eso es que consiste el trabajo, en que ustedes hagan sus cálculos y presenten una tabla de resultados y además presenten un gráfico de resultados. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Ajá. Ese es el que le van a poner su nombre, entonces le van a poner la inicial de su nombre y su apellido. Y además le pueden poner segundo ciclo, socioeconómico, lo que ustedes quieran, y grupo. Importante que le pongan el grupo para que me facilita.
Sí, todos los datos con los que ustedes van a hacer los cálculos están aquí en este archivo. Entonces, todos tienen que trabajar con este archivo. Solo que cada uno va a trabajar con el indicador que le corresponde. Y como les decía, el archivo que ustedes van a colgar en el campus el día viernes, por favor pónganle el grupo, el número de grupo. Que aquí está el grupo 3 y el grupo 7. Entonces le ponen el número, si usted es el 7 7, y si es el grupo 3 le pone grupo 3. Así yo cuando estoy haciendo las correcciones no tengo que buscar tanto dentro de las listas. Dejamos de compartir aquí otra vez y nos vamos a ir ahora. Sí, cualquier cosa que ustedes, pues, por eso les digo, ustedes lo que van a hacer entre hoy y mañana es revisar el material, estudiar. Bueno, lo primero que tienen que hacer es distribuirse el material, o sea, quién es el estudiante uno, quién es el estudiante 2 y así dentro de cada subgrupo. Y una vez que definan cuál es el indicador que corresponde a cada uno, hacen su investigación, leen, revisan, ven cómo se calcula y van entonces a la fuente de los datos, tratan de hacer los cálculos y si tienen alguna duda, el miércoles después de clase lo podemos resolver. Vamos aquí con esto para que ustedes vean que cómo hacemos los cálculos aquí en Excel, cómo se opera. Esto que ustedes ven aquí, como dice acá, es una encuesta de conductas de riesgo en Galicia, ¿verdad? Estado español, Galicia. Y esto es lo que hicieron ellos, una encuesta de riesgo que ellos hacen, el sistema de salud gallego hace esta encuesta de conductas de riesgo, indicadores de riesgo. En este caso, ellos trabajaron esto es incluyó una muestra de personas mayores de 16 años, que incluyó a 7.845 personas seleccionadas por muestreo aleatorio estratificado. Y bueno, entonces ahí, a través de una tarjeta sanitaria. Y entonces el cuestionario que ellos utilizaron incluyó preguntas sociodemográficas como sexo, edad, estado civil, nivel de estudio, situación laboral, etcétera, 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 y algunas otras cosas. Para nosotros hemos tomado esta base de datos que tiene solo 2.000 personas, de las 7.845 que ellos encuestaron. Aquí solamente tomamos 2.000, pero es para que vean un poco cómo también, cómo se codifica cuando uno trabaja con base de datos. Ustedes no lo van a hacer ahorita, pero aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se trabaja la edad. Fíjense los grupos de edad, los estudios. Entonces, cuando nosotros vemos los datos, lo que vemos es puro número, ¿verdad? Porque el 2, ¿qué significa? Por ejemplo, en este indicador que está aquí, o en esta variable que está aquí, que es el sexo, uno es, aquí habíamos dicho, el sexo de uno es hombre, dos es mujer. Entonces vean ustedes aquí que no vemos M o F, sino que vemos uno o dos, ¿verdad? Uno o dos. Esto es para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo es que cómo se trabajan las bases de datos y las variables para hacer investigación. En algún momento, más adelante en la carrera o una vez que se gradúen, van a tener contacto con este tipo de datos. Entonces es bueno que vayan teniendo alguna información. Fíjense, por supuesto, nosotros ya no nos vamos a poner aquí. Aquí están todas las variables que ellos utilizaron, ¿verdad? Edad, grupo de edad, estudios, estado civil, estado de salud, eh, ¿cómo es? Si es fumador o no, la adicción al tabaco, el peso, la talla, el índice de masa corporal y el índice de masa corporal categorizado o por categoría. Entonces, bajo riesgo, alto riesgo, medio riesgo, etcétera. Eso es lo que significa por categoría. Entonces, fíjense que este es un ejemplo de lo que es una escala cuantitativa, numérica, que se transforma en una escala cualitativa. Entonces, fíjense que aquí ya nosotros tenemos una tabla resumen para calcular un porcentaje. ¿Verdad? Entonces, nos piden los porcentajes de el sexo, del grupo de edad, el nivel de estudio, del estado civil, del estado de salud y de la adicción al tabaco y el índice de masa corporal. Entonces vean que nosotros aquí tenemos los datos ya. Entonces, bueno, ¿qué era lo que habíamos dicho? Que tenemos que calcular primero. Si queremos calcular el porcentaje, debemos hacer ¿qué? ¿Qué debemos hacer para calcular el porcentaje?
Calcular la proporción, muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos la proporción aquí? Entonces, fíjense, para yo operar en Excel, lo primero que tengo que colocar es igual, para hacer una operación matemática. Entonces, coloco igual, ¿quién divido entre quién? Recuerden que aquí los cruces de las filas con las columnas son las celdas. Entonces, divido la celda B2, B3, perdón, ¿entre quién? ¿Entre quién la divido? Entre el total. En este caso, ¿verdad? Es la celda B5. Si yo coloco aquí, listo. Pero nos piden el porcentaje. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 100. Entonces ya tenemos la proporción de hombres en esa muestra, que es del 47,8%. Fíjense que yo tengo diferentes maneras de calcular aquí. Si yo me paro en esta esquina, cuando se coloca esta cruz negra que ustedes están viendo ahí, si yo presiono con el ratón, ¿verdad? O acciono el clic, le hago clic a esa cruz y arrastro, ¿qué hace él? Fíjense que no me dio los resultados. ¿Por qué no me da los resultados? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Alguien sabe? Lo que hice fue que, fíjense ustedes aquí, B4, que es esta que está aquí, pero entre B6, que es esta que está aquí. O sea, lo que él hizo fue arrastrar la fórmula. Y en este caso yo no necesito que me arrastre la fórmula, sino que me utilice la misma fórmula. Es decir, pero en el caso aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que él tome nada más este que es el total, ¿verdad? Y lo calcule para cada uno, debería colocar aquí la letra B entre el valor o símbolo dólar. ¿Eso siempre es así? No, ya lo voy a hacer con otro ejemplo. Fíjense que todo aquí sí me funcionó. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue que esta columna, esta celda que está aquí, me la utiliza como el valor para hacer la comparación en todas estas que están aquí. Entonces, cuando yo quiero utilizar que el valor de una celda no se me mueva, ese valor tengo que, la letra de esa celda, ¿verdad? Encerrarla entre el símbolo dólar. Por lo menos acá, vuelvo otra vez, para calcular la proporción de cada uno de los grupos de edad, o sea, el porcentaje de cada grupo de edad, la distribución porcentual de- por grupo de edad de esa muestra, yo tengo que operar entonces, coloco igual, coloco este entre quién, el operador aquí es dividir, ¿verdad? Fíjense que ahí a lo que divido estoy haciendo ¿qué? Ya estoy convirtiendo ese valor ¿en qué? ¿En qué estoy convirtiendo el valor? Nadie. A lo que estoy dividiendo, el valor en que lo estoy convirtiendo ya. Fíjense entonces que aquí ya coloqué la B, ¿verdad? Porque quiero que esta B que está aquí, que es con el que estoy comparando todos los valores, no se me mueva. Es decir, que todos aquí, cada uno de ellos sean divididos por este mismo valor. Si yo me coloco aquí y arrastro, fíjense, ya calculé todos los porcentajes. ¿Lo ven? Aquí hacemos igual. Es preferible que haga usted mismo manualmente porque si no conoce bien se va a perder con las funciones de Excel. Entonces es preferible que lo haga usted, que es muy fácil. Ustedes están viendo aquí que esto es realmente sencillo. Pero si lo sabe trabajar, lo puede hacer también, siempre y cuando yo lo pueda corregir. ¿Mm?
Ven qué sencillo es. Ya hicimos casi que, ¿cuántos cálculos aquí? Lo que pasa es que tienen que tener claro qué es lo que van a calcular y cómo lo van a calcular. ¿Vieron aquí? Qué sencillo es calcular aquí. Repito, yo por ejemplo en este caso estoy colocando este símbolo, la letra la estoy colocando entre el símbolo dólar porque no quiero que mi columna, que ese valor, esta celda se desplace. Porque si yo desplazo aquí, él lo que hace es que desplaza hacia abajo. ¿Eh? Y fíjense que aquí está, nuevamente, pero ya les voy a poner un ejemplo que no lo tenía, pero ya se los voy a poner. Y aquí lo vamos a hacer de una vez en vivo. ¿Vieron? Ahí está, ¿eh? Miren cuántos cálculos hicimos. Pregunto yo, ¿estas son tablas de qué? Esto es una tabla de resultados. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Esto es una tabla de resultados. ¿Qué le faltaría a cada una de las tablas? Bueno, colocarle las líneas, colocarle el nombre, colocarle la fuente, lo que dice la guía. Pero esta es la tabla de resultados. Esto es lo que ustedes van a presentar. Si yo tengo que graficar aquí, ¿qué grafico? ¿Cuál de las columnas grafico? Si yo quiero hacer un gráfico, ¿cuál columna grafico? Todas. Solo la de los porcentajes, correcto, porque este es el indicador. ¿Ves? Este es el indicador. ¿Qué frecuencia relativa utilicé para calcular el indicador? Y fíjense, esto se hace así. Y aquí le decimos insertar. Le decimos que me haga un gráfico. Inserte un gráfico y ahí está el gráfico. ¿Vieron? ¿Qué tengo que hacer ahora? Si yo quiero por aquí, le digo seleccionarle los datos. Entonces fíjense, la serie, ¿cuál es la serie? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le digo editar aquí. Cuando se coloca aquí, le doy aquí así y le digo, me vas a tomar estos datos que están aquí. Le digo aceptar y mire cómo el nombre apareció. La serie, como es una sola, la puedo eliminar, ¿verdad? Es esta que está aquí. También pudiera agregar el nombre si quiero. ¿Cuál es el nombre? Aquí. Índice de masa corporal categorizado. Esa es la serie. Listo. Voy a modificar aquí. Aquí modifico y le pongo este que está aquí. Y miren cómo quedó el gráfico. Tiene su nombre aquí, tiene su porcentaje aquí, ya tiene el nombre aquí arriba. Claro, aquí nosotros tenemos que editarlo porque los títulos debemos ponerlo como dice en la tabla. Pero ahí está, ¿ves? Entonces, ¿cuáles son los mayores? Bueno, se ve que los que tienen peso normal es el mayor porcentaje, seguido de el sobrepeso. Entonces, hay un 34% de la muestra que tiene sobrepeso en ese caso. ¿Vieron cómo se hacen los gráficos de rapidito? Aquí también. Entonces, presente. Lo que yo debo graficar solamente es el resultado. Fíjense que yo les había dicho, voy a poner otro ejemplo aquí. Me voy a traer unos datos de por aquí.
Ok, están viendo la hoja que creé ahorita. ¿Están viendo la hoja? Sí, ¿verdad? Dice los estados y tiene dos datos ahí, ¿correcto? Sí, entonces, bueno, ajá. Entonces, si yo quiero calcular el porcentaje, vamos a suponer que este es población, ¿verdad? Y este es población sin teléfono. Ajá. Si yo quiero calcular el porcentaje, ¿cómo calculo ahí el porcentaje de población por estado que no tiene teléfono? ¿Cómo lo calculo? ¿Me escuchan? Es que se cayó la conexión. No sé qué le pasó. Sí, Ok, perfecto. Entonces yo voy a calcular aquí el porcentaje, ¿ves? ¿Cómo calcula ese porcentaje? Te coloco igual. Es un subconjunto entre el conjunto, ¿verdad? Entonces serían los que no tienen teléfono, ¿entre quiénes? Entre toda la población por 100, ¿sí? Entonces le digo, bueno, aquí está ya. Aquí puedo darle aquí, fíjense ustedes aquí, y le coloco dos decimales suficiente, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a copiar otra vez todo aquí, otra vez hacia abajo? No, me paro aquí y fíjense que ahora lo que hago es que arrastro y ya calculé todos los porcentajes. ¿Lo vieron? Y son 24 porcentajes. ¿Cuánto tardamos? Ni 30 segundos, ¿verdad? Si usted quiere, te lo puede hacer manual para que verifique que está bien calculado, pero si lo hizo bien, está bien. Entonces, en ese caso, ¿qué hizo él? Simple y llanamente rodó. Fíjense que fue rodando. ¿Por qué? Porque a mí sí me interesaba que rodara la fórmula, es decir, que la fórmula corriera a lo largo de la tabla porque tengo que hacer, igual si yo tuviera, en vez de estado, tuviera años, ¿verdad? Y fuera, por ejemplo, la mortalidad por una enfermedad, entonces, bueno, simple y llanamente calculo el primer año y luego arrastro y calculo todos los demás años. ¿Está claro? Sí, quedó claro para todos. profe, y de ese sí, de ese trabajo que usted mandó es sobre esto también, ¿verdad? Hay uno de los puntos que es sobre esto. Tiene que revisar, claro, cada uno de ustedes tiene que ahora revisar sus indicadores, el indicador que cada uno va a trabajar y ver cómo se calcula y hacer los cálculos. Entonces lo que tienen que hacer es la tabla de resultados. Sí, entonces aquí ya Ah, ok, tendríamos, esto es una tabla de resultados, ¿ves? Que no es la tabla de datos. ¿Por qué? Porque yo aquí nada más tengo los resultados. Lo están viendo. Eso es los resultados nada más. Es que le tendría que yo poner sí, aquí, bueno, claro. el título. Esta tabla a lo mejor donde yo la busqué debe tener otro tipo de datos, pero para lo que me están preguntando a mí, que es el porcentaje de población sin teléfono, ¿verdad? Que es lo que me están preguntando a mí. Entonces, bueno, yo simplemente tomo un dato y lo coloco ahí. Los datos que me interesan, los demás no me interesan. ¿Ves? Ok, Por eso es que es diferente la tabla de resultados a la tabla de datos. Después esta tabla cierra aquí y listo. Ya yo entonces aquí le coloco la fuente, aquí abajo. Y si voy a hacer un gráfico, ¿qué gráfico? ¿Cuál de las tres columnas gráfico? El por- la del porcentaje, me imagino. Solo la del porcentaje, porque este es el resultado, este es el indicador. Este es el indicador que ustedes que están calculando. ¿Ves? Esto es lo que yo voy a graficar. Aquí está. Entonces me voy aquí en insertar y le digo que me haga el gráfico. Aquí está, ese es el gráfico. ¿Lo ven? Ese es ya el gráfico. Para ponerle aquí, en vez de que aparezcan los números, me aparezcan los datos, le doy aquí donde dice seleccionar datos, aquí donde dice editar,
que es donde están los números. Esto es lo que voy a cambiar. Le digo editar. Y aquí entonces le digo, ajá, cópiame que de esto que está aquí y selecciono los valores que voy a colocar aquí. Le doy aquí y le digo aceptar. Y fíjense ustedes cómo ya el gráfico tiene otra. Bueno, aquí está, ¿ves? Tiene los estados aquí. En serie yo le puedo decir modifícame. ¿Cómo se llama esto? Lo que pasa es que no lo tengo aquí, pero es este, ¿ves? Población sin teléfono. Listo. Aquí está, ¿ves? Aquí está. Población sin teléfono. Entonces, bueno, es Venezuela, periodo tal o año tal. Si este es un solo año, es un solo año. Y esto como es población sin teléfono, porcentaje de la población sin teléfono. ¿Lo ven? Por estado. Venezuela, año 2005, por ejemplo. Eso los da. De aquí abajo, aunque no importa que la tabla tenga el título, el gráfico también debe tener un título. Y no importa que sea la misma fuente, se le pone la fuente a la tabla y se le pone la fuente al gráfico. ¿Quedó claro? Y Entonces, vean, profe, una pregunta. ajá, En el título del gráfico hay que especificar este porcentaje de población sin teléfono en el año tal en Venezuela. En el título del gráfico hay sí, que claro. especificar todos esos. Sí, de todas maneras, revisen lo que dice la guía, porque la guía está completo cómo se debe presentar un título y cómo se debe presentar un título de la tabla y el título del gráfico. Y Ya sé, repito, no importa que sea la misma tabla y el mismo, o sea, si es la misma tabla y el mismo gráfico, ¿qué título van a llevar? Pueden llevar el mismo título, pero tienen que ponérselo a los dos. Que es un capricho del profesor, ¿no? Lo que pasa es que ustedes mañana, cuando estén haciendo su informe, se pueden llevar la tabla o se pueden llevar solo el gráfico. Y entonces, para que se lo lleven completo, nada más tienen que tomarlo y llevarlo. No tienen que volver a hacer todo allá. Eso es, pues, ese es el capricho, ¿eh? Que ustedes le coloquen tanto a la tabla como al gráfico el título y la fuente, porque entonces ya lo tienen listo para cuando ustedes estén haciendo su informe. Entonces se llevan la tabla, bueno, la tabla va con todos los elementos. Si se llevan el gráfico va con todos los elementos. ¿Por qué? Porque en el informe, para el trabajo individual deben entregar todo, la tabla y el gráfico. Pero en el informe grupal, ustedes se sientan como grupo y pueden decir, no, no vamos a colocar todas las tablas ni vamos a colocar todos los gráficos. Podemos colocar tablas o gráficos. Lo que sí deben colocar son todos los indicadores, es decir, la situación se analiza con todos los indicadores. En unos casos puedo colocar la tabla para apoyar mi descripción o en otros casos puedo colocar el gráfico. Eso está claro. Incluso esto es una tabla de resultados. Esto es una tabla de resultados. Pero vamos a suponer que nosotros le estamos pidiendo, bueno, mira, búscame el porcentaje de población sin teléfono, búscame el porcentaje de población sin agua potable, búscame el porcentaje de población sin electricidad, búscame el porcentaje de población sin servicio de abastecimiento de recolección de basura, ¿verdad? Y entonces nosotros pudiéramos hacer una tabla de resumen solamente con quién, con los porcentajes. Eso es diferente, esa no es una tabla de resultados, porque cómo iría cada tabla de resultados de cada uno de esos indicadores, tal cual como esta que tienen aquí, ¿sí? Pero si yo les pido esa otra tabla, entonces ustedes pueden colocar, vamos a hacer una tabla resumen para nuestra presentación, para ese informe, donde pongamos los porcentajes de población que no tienen servicios básicos. ¿Y los servicios básicos cuáles son? Bueno, teléfono, agua, internet, electricidad, saneamiento ambiental, etcétera. Entonces coloco la tabla y ¿qué voy a colocar en esa tabla? Solo los porcentajes, pero tengo que especificarlo muy bien en el título. Tabla resumen de población sin servicios básicos, Venezuela, no sé qué, no sé qué. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? La tabla de resultados debe contener los datos que dan origen al resultado, pero una tabla resumen no necesariamente debe tener los datos de origen porque es una tabla resumen. ¿Quién define la tabla resumen? El investigador. Y en este caso, ¿quién es el investigador? Ustedes, porque ustedes son los que están haciendo la descripción. Por eso entonces, pero eso es para el informe de la semana siguiente o para su trabajo final. Para el caso del trabajo del archivo que deben entregar todos los indicadores que dice. Si usted es el estudiante uno debe hacer los 4 indicadores. ¿Qué le recomiendo yo? Si usted es el estudiante uno bueno, entonces en la hoja uno presenta el indicador uno en la hoja, fíjese que aquí el archivo de Excel puede tener tantas hojas como usted necesite, ¿ve? Tantas hojas como usted necesite. Aquí le puede agregar más, ¿ve? Y aquí si le da doble clic le puede cambiar el nombre.
Y listo, ¿ve? Y le va poniendo nombre. Entonces, para el archivo individual que ustedes que es su trabajo individual, ustedes lo que van a hacer es una hoja para cada indicador. Y listo. Y en esa hoja van a colocar, perdón, la tabla de resultados y el gráfico. Y abajo explican, en una hojita pueden explicar, ahí ustedes van buscando cómo lo hacen. Fíjense ustedes aquí, esto es lo que yo les decía, lo ven aquí, en esta esquina que está aquí está la proporción y el por multiplicada por 100. Es decir, no es que tienen que hacer dentro de la misma tabla una columna para la proporción y después multiplicarlo por 100. No, aquí hacen de una vez directo el cálculo. Yo lo verifico aquí. Yo estoy verificando aquí que ustedes hicieron el cálculo. Que no quiero que ustedes me presenten algo así como esto. Mm, Perdón, solo los números. Aquí está. Aquí me presentaron esto. ¿Qué significa eso? Que ustedes no hicieron el trabajo o se copiaron el trabajo. Entonces, en el archivo de Excel, por eso se lo estamos pidiendo en el archivo de Excel, ustedes tienen que demostrar que hizo el cálculo, es decir, que usted fue el que calculó. O no fue que lo hizo en otra hoja y lo copió y se lo trajo para acá. No, lo hace directamente en la que va a entregar. Ahí debe hacer su cálculo. ¿Ok? ¿Eso está claro? Entonces dejamos de compartir Sí, nuevamente pero y retomamos ya aquí para ir terminando. ¿Verdad? Ya vimos cómo hacer alguna explicación. Perdón. Vamos a retomar aquí entonces ya al final de la explicación. Nuevamente. ¿Dónde estoy? Ya me perdí con tanta... Aquí tenemos. Entonces, fíjense, aquí están las etapas entonces de cómo ustedes van a trabajar. Lo primero es leer el material que ya lo deben haber leído. Ya yo hice la explicación hoy del laboratorio. Entonces, ustedes ahora qué van a hacer? Deben discutir quién es el estudiante 1, quién es el estudiante 2. O sea, ustedes se van a distribuir. Lo que se deben asegurar es que deben tener todos los indicadores. Porque, repito, ese es ya insumo de su trabajo de investigación. O sea, tienen un trabajo individual que suma para este ciclo, pero además también están trabajando para el trabajo final, porque ustedes están haciendo una descripción de la situación socioeconómica de Venezuela para el periodo que van a trabajar, que es 2007-2016. ¿Sí? Entonces ahí hay ya una parte también que ese informe lo entregan la semana próxima, probablemente porque si cometen algunos errores, bueno, yo se los voy a corregir y más adelante ustedes lo van a poder corregir, pero ya tienen adelantado el informe de trabajo. O sea, que solamente van a ir corrigiendo, haciendo pequeñas correcciones. Por supuesto, investigar la definición del indicador que le hemos asignado, el método de cálculo, que es el procesar el indicador. Procesar el indicador es calcularlo. O sea, hacer el procedimiento para calcular el indicador. Ver la presentación del laboratorio y los videos de ayuda. Recuerden que hay unos videos de ayuda que están ahí. Por supuesto, nada de eso sustituye que ustedes lean la guía y que estudien por la guía. La guía tiene bastante material, tiene muchas de estas explicaciones y de los videos que hicimos posteriormente salen todos de la guía, porque nosotros hicimos primero la guía y después se hicieron las presentaciones y las explicaciones. Cualquier duda que tengan, por supuesto, la vamos a aclarar el día miércoles, por eso es importante que entre hoy y mañana ustedes traten de avanzar lo más que puedan. Es más, si hacen los cálculos, mejor. Solamente para que entonces el miércoles ya nada más les quede poco trabajo por hacer. Y, por supuesto, iniciar lo que es la etapa de la entrega del indicador. Para hacer la entrega del indicador, bueno, cómo se hacen las tablas, cómo se hacen los gráficos, eso está descrito todo en la guía. Y para el día viernes, como repito, hay el taller, que es el taller grupal. Ustedes pueden ir adelantando ese trabajo también. Es decir, ustedes se pueden, como son 6 preguntas, se pueden distribuir las preguntas por grupo. Todos los grupos deben hacer todo el taller porque no se sabe qué grupo va a presentar cada una de las preguntas, porque entonces la dinámica del viernes es que discutamos. Podemos llegar, si ustedes cada uno se distribuye la pregunta, él la lleva ya respondida, el viernes lo que podemos dar es unos 15, 20 minutos o media hora para que ustedes discutan el resultado final. O sea, para que consoliden esa discusión final y eso es lo que vamos a discutir para el cierre del taller. ¿Está claro? Entonces, esas son las 3 actividades de este ciclo de práctica.
Entonces, el ciclo de práctica tiene como objetivo evaluar la situación socioeconómica de Venezuela a través de una estadística descriptiva, que en este caso es cálculo de unos indicadores, cómo se presenta la tabla de ese indicador y cómo se presenta el gráfico de ese indicador. El día viernes en la noche tienen un quiz de todo esto que hemos estado explicando. Cualquiera de estas, yo le puedo preguntar qué es una frecuencia relativa, qué es una tabla de resultados, etcétera. O sea, tiene que ver es con el contenido del laboratorio específicamente. Y para el mismo día viernes en la noche deben colgar el archivo de resultados de su indicador. Y para la semana próxima le deben entregar entonces el informe de la situación socioeconómica, que como les dije, no tiene evaluación para este ciclo de laboratorio, pero ya empieza a formar parte de su trabajo de investigación, porque eso forma parte del marco de contexto. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Está claro? ¿Quedó claro lo que es una frecuencia relativa? ¿Cómo van a calcular sus indicadores? Por supuesto, ahora cuando ustedes se distribuyen el trabajo, pues bueno, a lo mejor le van a surgir varias preguntas. Vuelven otra vez acá, pueden volver al video, revisan el video una vez que se hayan distribuido el trabajo y hayan leído qué es lo que significa cada uno de los indicadores. Y van anotando, tomando nota de lo que no les quede claro para aclararlo entonces el día miércoles durante la presentación, luego de la presentación teórica. Pero si tienen alguna pregunta hasta ahora de la presentación. Yo, una vez que esto, apenas cerremos aquí, esto se empieza a procesar, me descarga el archivo y una vez que me lo descargue, yo se los cuelgo en el campo, ¿oyeron? Eso en un par de horas ya debería estar. De todas maneras, yo por el grupo, por el chat de Telegram, les aviso que ya está disponible la grabación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos a dejar de compartir.